cárcel, del contexto de encierro, de la educación, de la salud, de aquellas personas que están privadas de la libertad. Está con nosotros Esther Cohen, docente y referente del Sindicato de Docentes y Educadores en contexto de encierro. ¿Cómo estás, Esther? Omar Millarón, con el equipo de RBD. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Cómo la estás pasando en este momento gris? ¿Cómo la estoy pasando en general? Mucho frío, digo, mucho frío en el clima. Mucho frío en el clima también. Bueno, yo por suerte lo estoy pasando bastante bien. Por suerte que tengo techo, tengo comida, entonces puedo decir que la estoy pasando bastante bien. Pero siempre desde todo, haciendo todo lo posible y en la lucha por todos los que no tienen ni techo ni comida o que están encerrados o que están presos o que están viviendo en condiciones insoportables, como son las condiciones de vivir en una villa, voy a decir la palabra antigua, en una villa una villa miseria y no tener agua, no tener luz, no tener condiciones de higiene y no poder salir a trabajar. Sí, totalmente. Por ahí, Esther, ¿estás con alguien también? ¿Hay otra persona conectada? Sí, ¿cómo estás? Es mi compañero Surco Platas, que está conectado. Hola Surco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bueno, buenísimo que tengamos a los dos por ahí para hacer un par de preguntas sobre el tema. Me parece que es importante por ahí trasladar esta discusión y el debate por el tema de las condiciones que se encuentran aquellas personas que se encuentran privadas de la libertad, algunos sectores vulnerables que por ahí están pasando una cuarentena o un aislamiento, ya no se habla de cuarentena sino aislamiento, y de las condiciones infrahumanas y también de máxima vulnerabilidad, ¿no es así? Sí, primero, por supuesto, agradecer la posibilidad de visibilizar el tema, porque estamos en una sociedad que en general no acepta de ninguna manera cualquier cuestión que uno pueda plantear en relación con la gente que está presa. O sea, que para empezar es un tema que está tapado, silenciado, es un tema que no va a aparecer en los diarios ni en la tele, salvo para dar noticias completamente amarillas y falsas. Entonces, eso como primera cuestión, agradecerles mucho por interesarse y por visibilizar el tema. Claro. Después, los presos en este momento pasa así. En este momento específicamente hay en el país 95.000 presos, sí, más o menos. Estoy diciendo una cifra redonda. En la provincia de Buenos Aires hay 45.000 presos. Como siempre, para las elecciones y para todo, la provincia de Buenos Aires es el distrito más grande del país. Entonces, en la provincia de Buenos Aires está la mitad de los presos del país. Las condiciones en que viven estas personas son infrahumanas, pero no ahora en la pandemia. Ahora en la pandemia se agravan muchísimo. Pero las condiciones son, por ejemplo, en una cárcel, por ejemplo, donde yo trabajo, Florencio Varela, donde yo soy docente. Después quiero describir el trabajo docente y la diferencia del trabajo docente y subrayar que nuestro trabajo docente no depende de ninguna manera del servicio penitenciario, porque mucha gente se confunde con esto. Pero para seguir con el hilo de lo que venía diciendo, los presos viven en celdas que son para 2 personas, es un espacio de 2x2 y pueden alojar a 8 personas o a 10 personas. Y entonces hay muchos que, los que tienen suerte tienen un colchoncito,
pero la mayoría están durmiendo en el piso. Claro. Hay lugares donde no tienen ni lugar para estirarse, por tanto tienen que estar sentados, ¿sí? Están de las 5 de la tarde hasta las 8 de la mañana adentro de la celda. Eso en tiempos normales. O sea que tenemos 10 personas en un espacio de 2x2 de las 5 de la mañana de las 5 de la tarde hasta las 8 de la mañana encerrados, y luego lo otro es estar en el pabellón o ir a la cancha de fútbol, lavar la ropa, ir a la escuela, ir a hacer algún trabajo, por ejemplo, limpiar, cortar pasto, estar en la cocina, ese tipo de cosas. Pero todo esto lo que estoy diciendo es en tiempos normales. Sí, en los tiempos... por ahí, sí. Sí. No, esto que estás comentando por ahí uno se lo va imaginando y la situación real es que es muy complejo porque ahí entra en juego todo y cómo afecta a la persona física, mental y también una sociedad que por ahí, dentro de la sociedad se encuentra invisibilizado el tema. Y cuando se habla muchas veces, los medios de comunicación también instalan otra visión, ¿no? Entonces por ahí existe como en el imaginario social esto de que, bueno, está en la cárcel, entonces que se pudra ahí en la cárcel. Suena duro lo que estoy diciendo, pero mucha gente lo piensa. Por supuesto que sí. El imaginario social es exactamente ese. Y esto se nota en puntos álgidos, como por ejemplo cuando empezó la pandemia, se empezó a pedir las excarcelaciones de quienes correspondan. Ejemplo, personas que están con la condena ya cumplida, personas que le faltan 3 o 4 meses para salir en libertad, para tener la condena cumplida, personas que están en condiciones de acceder a algún beneficio como una libertad transitoria, salir a trabajar y volver, salir a estudiar y volver. Bueno, todo esto no sucedió, y cuando empezó a ir por los medios la noticia de que un juez había hecho un fallo, un juez de Bahía Blanca hizo un fallo para empezar a dar estas excarcelaciones que corresponde para que no haya un contagio masivo en la cárcel, entonces salió la gente a cacerolear. No sé si ustedes se acuerdan que salió la gente a cacerolear. La misma gente que salía a aplaudir a los médicos, que ahora ya se olvidaron de eso, la misma gente salió a cacerolear, pero muy fuerte, en contra de la liberación, según decían, de asesinos seriales, violadores. Entonces, y bueno, genocidas, que eso es un tema aparte completamente de esta cuestión. Entonces, para no irme por las ramas, no voy a hablar del tema genocidas, pero sí voy a decir que deben permanecer en la cárcel, por más que tengan 70 años. Esther, por ahí escuchándote y bueno, yo también hablaba con mis compañeros del equipo de la radio sobre el tema, y por ahí también nos preguntamos muchísimas dudas e inquietudes. No sé si alguno de los chicos quiere preguntar algo, si no, bueno, Joana también tiene un par de dudas, así que ahí está. Hola, buenas tardes, Esther, un gusto saludarte aquí. Joana te saluda. Buenas tardes, Surco también. Los saludo acá, bienvenido a Rebelde Show. Y bueno, hablar un poco de su función y la función vital que tienen ustedes adentro de la cárcel y con aquellos internos, ¿no?, que están alojados allí, porque mucha gente, como bien decía Omar, o como bien cree la mayoría de la sociedad, tiene esta idea, siento yo en lo personal, lo digo, me hago cargo, equivocada de que por estar presos no tienen derecho a nada. Y vos bien comentabas esto de estar hacinados, que en una habitación donde tendrían que estar 2 personas, están 8, y desterrar esto, ¿no? Porque creo que es importante hablarlo para sacar a la gente de esa creencia de que porque están
allí alojados, sea por el motivo que sea, no tienen derecho a estudiar, a capacitarse, a mejorar como personas, a cambiar su realidad y al salir de allí no tener ninguna chance de rehacer su vida. ¿Vos cómo lo sentís desde tu lado docente? Exactamente lo que vos decís. Primero, quiero decir que no es una cuestión personal, no es una cuestión de lo que vos opines o yo opine, claro, sino que va mucho más allá, porque es una cuestión de política de Estado. El Estado está suponiendo que una cuestión sociológica, psicológica, antropológica. El Estado, no solo el argentino, sino los estados, los demás estados, piensan que alguien que comete un delito es una persona irrecuperable para la sociedad. Esto tiene una historia. La historia no la quiero hacer muy larga, pero desde la idea de el hombre lobo del hombre de Hobbes en el Leviatán, eso es un texto de 1549. Es la base del sistema capitalista. Cualquier hombre es enemigo de otro hombre. Esto es una especie de condición natural de los seres humanos. Los estados, para sostenerse, han tomado esa idea. Y entonces hay que vigilar a toda la gente porque si nos dejan librados a nuestros instintos, entraremos a matarnos unos a los otros. Bien, claro. Alguna gente se salta esta barrera. Y esa gente que se salta esta barrera es la que comete un delito. Se salta la barrera de las convenciones sociales y comete un delito, fundamentalmente contra la propiedad. Estos son el 90% de los presos en Argentina están por delitos contra la propiedad privada. Entonces, alguien es capaz de saltar esa barrera de las convenciones morales, políticas y sociales. Bueno, esa persona para el Estado y para la sociedad es irrecuperable. O sea, el que pasó esta barrera no tiene vuelta atrás. Entonces, que vos digas, pueden trabajar, tienen derechos, deben ir a la escuela. Bueno, eso es otro concepto. El concepto que dice que es una persona que cometió un delito y que puede en la cárcel, mejor no, pero en la cárcel, cuando la cárcel empezó, la idea era resocializar, hacer un tratamiento. Esto es a partir de 1830. Entonces, supuestamente, haciendo un tratamiento, esta persona que saltó una barrera de las convenciones sociales y políticas podía volver a la sociedad. Bueno, esto se perdió completamente y entonces ahora lo que rige es la idea de el que comete un delito, cualquiera que este sea, es algo, no digo alguien, algo irrecuperable. Entonces no tiene ningún arreglo. Y entonces, mejor no lo saques de nuevo a la calle porque, por supuesto, que va a cometer delitos. Porque no hay posibilidad de recuperación. Entonces, perdón, digo una cosita más. Entonces, si no tiene recuperación, mejor no lo saques a la calle. Entonces los jueces en este momento no están dando las libertades que corresponde porque alguien cumplió su condena, o sea, pagó con tiempo de vida el delito que cometió y la sociedad sigue diciendo, mejor no lo saquen a la calle porque va a seguir igual. ¿Y de dónde saca esto la sociedad? Del taladramiento, perdonen el neologismo, que le hacen los medios de comunicación todo el tiempo diciendo, ojo con fulano, salió fulano, y si salió fulano, entonces va a volver a cometer el mismo delito porque es irrecuperable. Entonces no podemos hablar de personas con derechos cuando ya por definición se supone que
su naturaleza es la de ser un delincuente. Perdón, Omar, me querías preguntar. No, sí, por ahí. ¿Será posible hablar con Surco también o solamente... sí, obvio. preguntarle también. Ahí Hola, está. Surco. Claro que sí. Ahí no tenés el micrófono abierto, Surco. Sí. ¿Ahí me escuchás? ¿Los escuchás? La parte técnica siempre es bastante compleja. Está cerrado el micrófono está cerrado. Está cerrado el micrófono. Perfecto. Hola, Surco, ¿cómo estás? Muy bien, escuchando a Esther, Sí. nuestra lucha de todos los días. Ella participa de secretaria del sindicato CIDESE. Y yo antes de conocer a Esther, ya iba a las cárceles por considerar que es responsabilidad de todos que el 95% de las personas que están privadas de libertad son pobres, que la sociedad en su conjunto y las políticas económicas y demás marginan a las personas y en un punto determinado esas personas no tienen mucha posibilidad de elegir. Claro. Así se va formando esta cuestión y después la gente no se hace cargo de su propia indiferencia al problema del otro, al problema económico, al problema de vida. No es diferente nacer en un hogar, estar criado, poder ir a la escuela, recibir afecto, que criarse en un hogar donde de pronto tu madre es prostituta, tu hermano se droga, tu padre está preso y no podés ir a la escuela. O también, de pronto porque los padres y los chicos tienen que trabajar, no se pueden educar. El 95% de la gente que estudia en la escuela no reincide en el delito. Quiere decir que es más importante construir escuelas que cárceles. Si siguen construyendo cárceles, va a haber más delitos. Además de eso, todos sabemos, los que estamos en esto hace muchos años, que esto es un gran negocio. Que una persona presa es un gran negocio. Para los políticos, para la policía, para el poder judicial, para los abogados, para todos es un gran negocio. Y para las empresas que hacen el catering, que es horrible en las cárceles, todo es un gran negocio. Entonces, la violencia de la delincuencia es simétrica a la violencia de la sociedad. La sociedad que discrimina al pobre, al morocho, al que tiene gorra, al que es gordo, al que es alto, al que es flaco. La sociedad que discrimina al otro por diferente es responsable de que existan las casas. Nacieron en el 1820 y hoy son igual a la guillotina. La cárcel es igual a tortura, no es igual a reinserción. No hay ninguna reinserción. Nadie sale mejor de la cárcel. Hay seres humanos adentro de las cárceles, personas como ustedes y como yo, que en un momento dado cometieron un error, a veces grave. Las leyes las hicieron los humanos. Entonces, en base a esas leyes que cada vez son más complicadas para ellos, las personas están privadas de su libertad. Pero termino con esto. Sí. Hay una gran cantidad de personas, por ejemplo, lo que llaman soldaditos, que venden droga y demás, que la policía es cómplice, son soldaditos de la policía. La policía cobra mucho dinero de esas cosas. Entonces, esa gente está presa sin juicio, mínimo 4 años, y yo que voy a las cárceles, cualquiera de los que estamos acá presentes, si tuviéramos un minuto en la cárcel, nos morimos. Claro, por ahí para cerrar la nota, por ahí me parece que es muy interesante esto que estamos hablando, y la verdad que es muy complejo el tema, y mucha gente por ahí es como que no está tan formado también socialmente, mediáticamente, como quieran llamarlo. Entonces por ahí es como bastante compleja la batalla cultural, esto que hablábamos
con Esther el otro día, y por ahí cómo se va formando también la sociedad, ¿no? Porque por ahí esto que están haciendo ustedes, que están llevando adelante, me parece muy relevante para un sector social de la sociedad que por ahí está más que olvidado, estigmatizado. Y para cerrar, quería decirle a Esther y a Surco el gran trabajo que están haciendo. Digo, realmente sale una persona desde su lugar, ¿cómo lo contienen a esa persona, Esther, desde la docencia? ¿Cómo lleva adelante las herramientas para que esa persona se reinserte, teniendo en cuenta que, si bien hay un imaginario de que no se reinserta, ¿cómo se hace desde la pedagogía? Bueno, la escuela está dentro de la cárcel. En todas las cárceles del país hay escuela primaria, antes hay jardín de infantes para los niños presos con sus madres, después hay escuela primaria, hay mucho preso analfabeto. En la escuela primaria aprenden a leer y escribir gente adulta, gente de 25, 30 años, aprenden a leer y escribir. Luego pasan a la escuela secundaria, donde yo doy clase en la escuela secundaria. A veces en algunas unidades hay terciarios y hay universidad en algunas unidades. Entonces, yo hablo de la provincia de Buenos Aires. No hablo de Devoto, donde está el Centro Universitario Devoto, que es una vidriera que la mayoría de la gente conoce. Pero en la oscuridad de las cárceles bonaerenses hay escuelas. Y la escuela es importante subrayar que es una escuela pública, que depende de la Dirección General de Escuelas en la provincia de Buenos Aires, o sea, el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires. Es escuela pública, los docentes cobramos un sueldo en relación de dependencia con el Ministerio de Educación. No tenemos ninguna relación con el servicio penitenciario, digo relación institucional, en el sentido que la escuela no brinda ningún informe criminológico. A la escuela no se le preguntan las notas de un alumno. Entonces, el preso que puede acceder a la escuela, que en general es el 10% de cada unidad, el preso que puede acceder a la escuela pasa por 4 años de escuela primaria, 3 años de escuela secundaria, y en esa escolarización cambia su modo de pensarse a sí mismo. En esa escolarización, fundamentalmente, más allá de los contenidos que tienen inglés, geografía, historia, filosofía conmigo, matemática, educación cívica, bueno, todas las materias que son del programa oficial de la escuela, ¿sí? De cualquier escuela pública. Entonces, a medida que se van escolarizando, a medida que entran en la institución escuela, cuando ya terminan el tercer año de la escuela secundaria, porque es un CENSE, es un centro educativo de adultos, cuando terminan el tercer año, es como que crecieron, son adultos de 25 o 30 años y que entraron en primer año y eran unos niños y terminan tercer año siendo adultos. En el abanderado, en el acto de fin de curso, lleva la bandera porque eso institucionaliza su lugar como ciudadano argentino, su lugar de sujeto de derecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa fundamentalmente más allá de los contenidos? Pasa que esa persona empieza a decir, yo puedo estudiar, yo puedo aprender, puedo ver la tarea de mis hijos, puedo mostrarles las notas que me saqué, les puedo mostrar a mis hijos cuando vienen a la visita, les puedo mostrar mi carpeta de mi escuela. Entonces, eso va empoderando, usando una palabra muy a la moda, eso va haciendo que el hombre, yo estoy en cárceles de hombres, que el hombre o la mujer se sienta que puede hacer, que puede, fundamentalmente que puede, que no es una basura que hay que sacarla o barrerla bajo la alfombra.
puede, empieza a comprenderse como actor social, como sujeto de derecho. Y esto se los digo de verdad, esto es verdad. Claro. Por más que, no es una cosa romántica, por más que vivan en situaciones espantosas, sin agua, sin luz, sin elementos de limpieza, completamente hacinados, ahora con miedo de morirse por el COVID, pasar por la escuela es pasar por la experiencia de subjetivarse, de sentirse un ser humano, que hasta este momento, hasta no haber pasado por la escuela, no se sentía un ser humano, no se sentía alguien mirado por otro. Entonces la escuela hace esa maravillosa operación de dar afecto, de ser que el tipo se siente mirado por otro, se siente importante para otro. Bueno, ya eso es la operación que hace la escuela. Es el único lugar donde sucede eso en una cárcel. Sí, cómo también le levanta la autoestima. Creo que el rol fundamental de la educación, de los educadores, como todas las personas que trabajan, tu rol también, Esther, y me parece que es más que relevante también el papel fundamental que estás cumpliendo para mucha gente que se encuentra privada de la libertad, así que seguramente son de muchas edades. Les agradezco la comunicación, realmente la entrevista para mí fue muy buena, es un tema que por ahí tiene muchísimas alternativas para charlar y un montón de cosas que por ahí hacen un condimento social que es increíble y que por ahí no nos damos cuenta. Así que bueno, lo mejor desde RBD Radio, les agradecemos nuevamente la comunicación y me pareció muy enriquecedora y también este diálogo me parece más que relevante, así que lo mejor para ustedes. Bien, ¿puedo agregar una cosita? Un minutito. Sí. El sindicato de docentes y educadores en contexto de encierro es único en el país y quizás único en el mundo. Y este sindicato está llevando adelante una acción que es armar una red nacional de radios. Pero es una red de radios que suceden en contextos de encierro. Son radios que o bien transmiten desde adentro de la cárcel o bien transmiten de afuera para que se escuche en la cárcel. Y es una red nacional. Y esta red nacional lo que estamos impulsando es para tener comunicación con los pibes que están presos, porque ahora con la pandemia las visitas están cortadas, los docentes no entramos a la cárcel y el servicio penitenciario está a sus anchas solo en las unidades penitenciarias. Con la radio, ustedes saben que la radio es una comunicación esencial y maravillosa. Estamos y quiero hacerlos partícipes y quiero que mantengamos la comunicación, que mantengamos este contacto para que puedan incluirse en nuestra red nacional de radios. Bueno. Y agradezco muchísimo esta posibilidad de visibilizar este tema. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Surco, gracias, Esther. Estamos en contacto, seguramente tendremos una nueva comunicación y estaremos dialogando sobre el tema y sobre toda esta situación cuando pase todo esto. Así que muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la comunicación. Gracias. Bien, continuamos aquí en